Continuamos con las actividades, entre las que destacan presentaciones de libro en esta 13ª edición de la Feria Internacional del Libro, en específico de este Encuentro Internacional de Periodistas. Se encuentra con nosotros el periodista y autor de esta publicación, Genaro Villamil, para quien pide un aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros Juan Carlos Ortega, quien es el editor de este libro el día de hoy. Y también se encuentra con nosotros la maestra Rosa Eugenia García, ella es la coordinadora de la licenciatura en periodismo del Centro Universitario del Sur, quien será la encargada de presentar este libro, La rebelión de las audiencias. Un aplauso, por favor. Les recordamos que pueden estar sintonizando a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Encuentro Internacional de Periodistas y en Twitter como @EIPUDG, utilizando el hashtag EIPeriodista2017. Dejamos el uso del micrófono a nuestra presentadora. Muchas gracias. Y bueno, pues antes que presentar el libro, hay que presentar al autor, aunque a lo mejor son ejercicios innecesarios porque Genaro Villamil, muchos ya lo conocemos. Ya platicamos mucho de su obra en las universidades. Es un periodista y escritor mexicano especializado en política y medios de comunicación masiva. Realizó estudios de licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de los libros La rebelión de las audiencias, que edita Grijalbo en este 2017, La caída del telepresidente, también de Grijalbo, pero en 2015, La televisión que nos gobierna en 2005, El poder del rating, de la sociedad política a la sociedad mediática, de Plaza y James, 2001, entre otros. Es colaborador de distintas agencias y medios informativos como Proceso, Punto Expansión y El Universal. Además, es profesor en comunicación política, sistema político mexicano y estudios de audiencia en la maestría de periodismo político de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Un aplauso. Y bueno, pues me tocó el honor de hacer una breve introducción, presentación de esta obra. Y bueno, pues quiero decirles que el sabor mental, luego de leer La rebelión de las audiencias de Genaro Villamil, me desacomodó la interpretación tradicional que le damos al paradigma de Laswell. ¿Se acuerdan de aquel quién dice qué, a quién, por qué canal, a quién y con qué efectos? Sucede que el segundo quién salió de su modorra cuando se dio cuenta que el canal se diversificó y cambió de dueños y los efectos del proceso comunicativo se alteraron a tal medida que el primer quién dejó de tener la claridad y certeza que tenía siempre acostumbrado a hacer la primera parte del proceso comunicativo. Este libro, editado por Grijalbo, narra en 182 páginas cómo es que eso sucedió. La disertación textual de La rebelión de las audiencias de Genaro Villamil habla de receptores empoderados y el vertiginoso proceso que siguieron para derrumbar las rutinas mediáticas acomodaticias y anquilosadas en los emisores acostumbrados a mandar. El arranque ancla al lector a través de la furia que le genera recordar el desdén del magnate atigrado por su mote y sus modos gatunos, en tanto que indiferentes, hacia su público al que llama jodido, y me refiero al Tigre Azcárraga, y a quien ni siquiera le agradece el encumbramiento que por años tuvo su emporio, fuente de riqueza, pero particularmente de poder. El autor hace alusión a mentes brillantes de observadores del ámbito mediático desde la literatura, la sociología y la comunicación, como Carlos Monsiváis, Raúl Trejo del Arbre, Manuel Castells, Asa Briggs y Peter Burke, así como de Mariano Cebrián Herreros, quienes en diferentes momentos de la obra hacen caracterizaciones analíticas particulares de los fenómenos del rating al zapping, así como de la convergencia y la conectividad, de la fragmentación de las audiencias gracias al uso combinado de la oferta televisiva y la experiencia crítica, pero no siempre reflexiva y menos responsable, de quienes emiten comentarios en las que se han convertido en unas todopoderosas redes sociales y buscadores en Internet. Resulta interesante y revelador
el recuento de las encuestas relativas al descrédito en que ha caído la administración peñista. Si los números son contundentes, puestos en la perspectiva de la disminución de la confianza de los mexicanos en su gestión desde 2012 y hasta este 2017, resultan devastadores. Claro, para la clase política. Villamil recapitula y señala acerca de las tendencias de esta rebelión que no es que las audiencias vean menos televisión, sino que lo hacen de una manera diferente, mediada por las redes sociales, esto es, audiencias convergentes más dinámicas caracterizadas por la interactividad de una comunicación más horizontal, hipertextualidad que potencia la exploración de la red de conexiones, instantaneidad en la transmisión de información, interacción que hace flexible la bidireccionalidad del proceso de comunicación y la movilidad de las plataformas. El autor se refiere a la evidente ruptura de la posibilidad de prevalencia de monopolios de opinión impedidos ante la crítica social del sistema de comunicación, que lo mismo se dirige a las televisoras que a la clase política y a los otrora intocables como el ejército, las iglesias y los empresarios. Alude al cross-media como un concepto más adecuado para el análisis de las audiencias convergentes ante los probados fracasos de medición de audiencia de la era analógica. La rebelión de las audiencias que revela Villamil con base en un análisis sociocomunicacional refleja la postura social en contra de la clase política, sean gobiernos o partidos, a quienes los receptores mexicanos señalan como corruptos, cínicos y mentirosos. Para muestra, los 28 millones de cuestionamientos en redes sociales al perdón recibido por Enrique Peña Nieto cuando fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública el 21 de agosto de 2015. También hace un recuento histórico desde cómo la televisión nació en la cuna de la política posrevolucionaria, bajo el auspicio de personajes ligados al PNR, precedente del PRI gobierno, hasta la conformación del monopolio y la guerra de las televisoras, dando un repaso al desarrollo de la industria de la radio y la televisión. De esta manera, la obra de Villamil se convierte en referente tanto para el estudio de la historia de la televisión como para un análisis crítico de los ámbitos sociopolíticos para quienes nos interesamos en bibliografía de programas de unidades de aprendizaje que impulse la reflexión de los jóvenes periodistas en formación. Luego, detalla los avatares de la llamada Ley Televisa. Digo, si alguien no la entiende, lea el librito, está fácil de entender aquí. De la oposición que tuvo, pero también de los movimientos al interior de los partidos que vislumbraron en la televisora la posibilidad del alcance del cargo como titular del Poder Ejecutivo sin medir el poder que se le daría a ese medio en particular. Sí, todavía más. Para crecer sus tentáculos a través de la diversificación de sus negocios con el favoritismo gubernamental y la implementación de estrategias como lo que Villamil llama el matrimonio por conveniencia Televisa-TV Azteca en el ámbito de la telefonía. Acción que, y cito, abro comillas, constituyó un golpe a cualquier posibilidad de democratizar la estructura de los medios de comunicación en México. Cierro la cita. Pero que más allá de eso, sirvió para que el duopolio televisivo le hiciera frente al poder de Carlos Slim. Llegó el telepresidente, como lo denunciaba el movimiento universitario Yo Soy 132, y con él las acciones de Peña Nieto para quitarse el apellido televisivo, sin dejar de lado las mañas priistas de represión de los jóvenes que en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram hicieron notar su oposición ante la llegada de un presidente a todas luces producto de la construcción social mediada por Televisa. El autor detalla y analiza las reformas constitucionales de las telecomunicaciones en un ejercicio valioso para el estudio desde el derecho a la información a fin de hacer evidente el espíritu de simulación que prevaleció y quedó a deber en las aspiraciones de competencia equitativa para la transmisión televisiva y la telefonía. El cierre de la obra aborda de manera específica cómo hemos llegado a la era del trending topic
del like y del on demand, parte del resquebrajamiento de los medios que marcan la agenda de los productos mercadológicos traducidos en políticos y del poder de las encuestas con la irrupción de la web 2.0 y el poder de las audiencias. Su principal característica es la anarquía. El autor alude a Humberto Eco, quien llamó a este fenómeno la invasión de los idiotas. Una desafortunada y, como lo llama Villamil, elitista descripción ante lo que luego Eco moderó al decir es producto de la evidente falta de una didáctica de la alfabetización para distinguir lo verídico de lo falso. Genaro entonces hace una brecha entre el 70 u 80% de los contenidos en redes sociales que no valen la pena con el otro 10 o 20% que logra incomodar y generar nerviosismo entre las élites dirigentes e intelectuales. Los verdaderos tsunamis de la comunicación en redes han derrocado gobiernos y orillado a la renuncia de funcionarios, así como la movilización de miles de personas. Esta es una revolución tecnológica paralela a una transformación social profunda e incierta, señala el autor, quien aclara ante la acusación de Peña Nieto de que existe un mal humor generalizado, que lo que en realidad sucede es, y abro comillas, la liberación de un estado de ánimo social que abrió las compuertas de una comunicación antes fuertemente sellada y controlada. Cierro la cita y parafraseo que no es frustración, sino un levantamiento crítico y cuestionador del poder presidencial. Las últimas páginas son también una fuente de conocimiento esclarecedor que vale la pena incluir en nuestros programas de estudio, en tanto que describe a Twitter y Facebook como plataformas para promover mensajes de una clasificación de gestores, entre ellos periodistas. Así es, el segundo quienlaswelliano se impone y en nuestro imaginario interpretativo del paradigma resalta de entre la mitad de la frase acuñada a mediados del siglo pasado, cuando se conformó el campo de estudio de la comunicación y ahora, 60 y pico años después, se levanta y cambia las reglas del juego comunicativo. Muchas gracias. Y bueno, como esto se trata de provocar, el editor quiere provocar al autor. Así me dijeron. Ahí va. Muchísimas gracias, Rosy. Muchísimas gracias, Genaro, por estar acá. Y ante todo, muchísimas gracias a ustedes por estar en este sitio, en este contexto y agrupados, reunidos en torno de este libro, de esta obra que va a traer mucha luz y va a traer mucho debate conforme se vaya acercando la jornada, el día de la jornada electoral, ¿no? Soy Juan Carlos Ortega, soy el editor de Grijalbo y Debate. Luego entonces, pues me tocó, ¿verdad?, en buena parte, hacer este libro, colaborar en él. No obstante, me permitiré hacer algunas preguntas, ciertamente que sí busco que sean provocadoras, porque además me gustaría mucho que el debate que suscite el libro socialmente fuera también por ahí, fuera muy provocador, con un libro de suyo provocador, entonces que generara esta serie de diálogos, ¿no? Una de las hipótesis centrales de tu libro es: ha habido un cambio de paradigma que pasó de un control casi hegemónico del entorno mediático por parte de la televisión a uno en el que las audiencias ya pueden abrevar de otras fuentes, de fuentes digitales. Y no solo abrevar, sino que crean y participan, y son ellas, las audiencias, las que a final de cuentas devienen medio. Los vigilados, generalmente por el sistema, por las ideas y las televisoras mismas, ahora pueden vigilar, afirmas en tu libro. Pero yo no estoy seguro, en un entorno en el que hay Pegasus, en un entorno en el que hay Rusia, no sé si definiendo, pero participando en una elección presidencial del país más poderoso del mundo, no sé qué tan cierto sea esto, no sé qué tan poderosa, actuante sea esta vigilancia que pueden ejercer los otrora vigilados.
Bueno, sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Es una hora pues que se antoja la siesta. También estamos en una hora difícil porque en estos momentos también Carmen Aristegui está dando una conferencia en la FIL. Ojalá y nos hubiéramos alternado, pero qué bueno que están ustedes aquí presentes. Estoy viendo, además, creo que la gran mayoría de los que están aquí son estudiantes de comunicación o periodistas, ¿sí? De periodismo y comunicación o distinto. Ah, que son dos planes de estudios diferentes. ¿Quiénes son los analógicos y quiénes los digitales? No, pues muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por la invitación, por el interés. Muchas gracias a la profesora Rosa Eugenia García Gómez. Y respondo a la provocación de Juan Carlos, que además de ser un excelente colega en la revista Proceso, pues ya estamos haciendo como un team back, porque esperamos que próximamente esté ya terminado otro libro para el abril de 2018, que no es tanto en teoría de comunicación, sino más bien de los escenarios que se van a ver y a plantear para el 2018. El espionaje y la acumulación y recabación de datos personales evidentemente ha dado un salto cualitativo con la tecnología digital, con la compresión digital. Se ha facilitado que estos aparatitos que todos tenemos con nosotros no sean solamente un instrumento de comunicación o también un instrumento de tortura. Cada quien puede usarlo como quiera, el teléfono celular, el smartphone, ¿no? Sino también mecanismos de control o de vigilancia. Pero también en el esquema binario o en el esquema de esta posibilidad de ida y vuelta, por supuesto que el ciudadano puede vigilar a los que nos están vigilando. Es mucho más difícil, pero los casos de Snowden, los casos de Wikileaks, los casos de las grandes filtraciones en los últimos 5 años nos están demostrando que también el Big Brother puede ser a la inversa y que en buena medida lo que ha hecho falta es que nosotros estemos conscientes de que tenemos ese poder. Por supuesto, no quieren que lo tengamos, por supuesto, no quieren que accedamos a él. Y por supuesto, una de las batallas más importantes que van a venir y que vienen junto con pegado con la rebelión de las audiencias es el tráfico de datos personales, la utilización de datos personales. Facebook, Google, YouTube, Amazon, WhatsApp, el gran negocio de Twitter, el gran negocio de estas plataformas es la base de datos, ¿no? Bueno, lo acabamos de ver con Uber, ¿no? Uber tuvo que pagar, tuvo que, ahora sí que extorsionar con $100,000 o 50,000, una cantidad bastante elevada, a los hackers que se robaron la base de datos de los 53 millones de clientes en Europa y Estados Unidos. No sabemos si en México. Es tan sencillo que, digo, no hubieran tenido que pagar, pero bueno, el tráfico de datos personales en México es una cosa increíble, donde ni siquiera hay el elemental control. Pero el hecho de que hayan tenido que pagar o extorsionar al hacker que les robó eso, significa lo importante que es para una empresa como Uber que no hagan comercio paralelo más que ellos con esos datos. Entonces, la vigilancia externa está transformándose hacia un peligroso momento de interiorización de la vigilancia y de la exhibición de nuestra vida privada. Entonces, aunque
nosotros tengamos la posibilidad de vigilar a los vigilantes nos van a seguir vigilando. Y también yo creo que lo que hace falta es desarrollar a través de las redes sociales, no está en el libro, pero es una reflexión que yo comparto con ustedes, sobre todo los jóvenes estudiantes de comunicación. Lo que hace falta es desarrollar inteligencia digital, así como los servicios de inteligencia. Lo que hace falta es que nosotros desarrollemos como comunicadores, como periodistas, esa inteligencia digital. ¿Qué significa esto? La mera acumulación de datos, el enorme banco de datos, o sea, cada uno de nosotros generamos megabytes todos los días de datos, de lo que subimos en nuestras redes sociales, de lo que compartimos, de lo que hablamos, a lo que le damos like. Todo eso, esa información bruta, por muchos algoritmos astutos como los algoritmos de Facebook, que ojalá uno de los siguientes pasos de la rebelión, por cierto, sea burlar al algoritmo de Facebook. Sí se han dado cuenta cómo funciona el algoritmo de Facebook, cómo los van a ustedes estandarizando en ciertos sectores sociales, gustos y géneros. Pero que eso no sirve para hacer inteligencia. Lo que sirve para hacer inteligencia es la interpretación de esa información, la contextualización de esa información, el contraste de esa información y sobre todo la exposición de escenarios de esa información. Entonces, no va a disminuir, pero creo que también está la enorme posibilidad de que del lado ciudadano se desarrolle esta parte. Claro, muchísimas gracias. Pero entonces me surge otra duda. Sí. La rebelión de las audiencias, y leer este título es, por supuesto, inmensamente esperanzador. Es decir, hay una audiencia que se despierta y que se mueve y se activa. Perfecto. Pero no es una activación gratuita, no es una activación fácil, no es una activación en automático. Muy probablemente una audiencia transformante vaya a requerir una organización a un costo muchísimo más alto que el que se necesitaba anteriormente para crear un cambio social real. Es decir, cuando solo tenías un gran poder mediático, no uno solo pues, pero uno hegemónico, la televisión, pues tenías uno solo. Ahora, en un entorno muchísimo más complejo, muchísimo más anárquico, como mencionabas, Rosy, se requiere una organización muchísimo mayor, una inteligencia, como tú mismo decías, Genaro, muchísimo mayor y a un costo de educación y de articulación muchísimo mayor. Entonces, en este contexto, ¿realmente cabe la esperanza si van a hacer algo las audiencias o es tan costoso que no es practicable esto? Sí. La rebelión es un momento de estado de ánimo, pero no de organización. Es decir, lo observamos, es decir, hay un 80, 90% de usuarios reales, no automatizados, de redes sociales, sean a través de las plataformas de Twitter, de Facebook o de YouTube, que tienen una opinión absolutamente negativa de las autoridades, del gobierno estatal, de los gobiernos federales, municipales, incluso del estamento, de las grandes empresas mediáticas. Y lo que siempre se pregunta uno, bueno, ¿por qué si hay tanto desánimo, tanto espíritu crítico, este país no cambia? Claro, ningún país cambia a tuitazos, ningún país cambia a través de páginas de Facebook o de videos o de streaming. Lo que cambia es el silencio, la estrategia del silencio o de la sumisión negociada con el sistema político que durante tantos años ha dominado México, ¿no? Que aunque hubiera
inconformidad, descontento con Televisa, y ahí está en el libro todo ese segundo capítulo, la historia del origen de Televisa. ¿Por qué está incluido en este libro toda esa historia? Porque creo que tenemos que entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos a ir, o cómo podemos ir, o hacia dónde vamos a ir con las redes sociales. Y el intento también que existe, evidente, de crear o de monopolizar la información y la interacción en las redes sociales. Pero este momento de rebelión que existe ahorita es único. Es único, y creo que es la parte optimista del libro, es decir, es la parte en donde estamos captando todavía. Yo creo que se va a poner mucho más feo en el 2018, esta especie de libertad de interacción y de expresión. Y tienes razón, Juan Carlos, no, la rebelión no implica organización, no, para nada. De hecho, lo vimos, o sea, el movimiento Yo Soy 132, aquí por cierto, ¿hay algún joven que haya participado en el 132 en Guadalajara? Porque fíjense, hace 2 años que estuve aquí en Guadalajara, en la FIL, había muchos todavía jóvenes y cuadros que venían pues a las ferias del libro, y ni se diga en el 2012 que cerraron la entrada y los accesos a la expo. Y ahora ya no hay nada. ¿Por qué? Porque era un movimiento horizontal de redes, pero no había organización, ¿sí? Es decir, la expresión en redes sociales, y eso es lo que tenemos que también comprender y transmitir intergeneracionalmente, no garantiza la organización. No es automático ni en automático que el hecho de expresar nuestro desacuerdo con las medidas del gobierno, con la situación de violación a derechos humanos, con todo el horror que estamos viviendo, eso garantiza automáticamente el cambio. Es más, incluso a veces puede ser una mera válvula de escape, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos en? Todavía creo que es el momento espléndido en donde podemos observar y generar nuevas tendencias comunicacionales, ¿no? Todavía el parque, aún cuando ya varias partes de este enorme parque que es la globósfera o la tuitosfera o donde interactuamos, todavía tiene enormes campos libres, pero se están cerrando, los están cerrando, los están monopolizando, los están controlando. Entonces, de eso también tenemos que estar muy conscientes, sobre todo los comunicadores de esta época, los que van a ser los comunicadores de este momento. ¿Se va a necesitar mucha más organización? Sí, por supuesto que sí, y sobre todo, mucha organización para la alfabetización digital, o lo que yo llamo la alfabetización digital, y la realfabetización digital. Es decir, no solamente es cómo los nativos digitales alfabetizan a los que no surgieron en el mundo digital, por ejemplo, para que tu mamá o tu tía no estén contestándole a todas las cosas que te dicen en Facebook, ¿no? O sea, es que me insultó la madre que no conozco. Pues si no lo conoces, no le des nada, no le digas nada, ¿no? Lo que siempre pasa, o sea, pero ¿por qué acepté a todos? Y ahorita yo no conozco a nadie de estos, ¿no? O ¿por qué, no? Yo estoy compartiendo contenido sin crear contenido alguno, cuando yo podría crear contenidos. En fin, todas esas cosas que hay que aprender o que hay que transmitir ese conocimiento de una generación a otra, también la otra generación, la que venimos del medio analógico, tenemos que alfabetizar a muchos de los usuarios de estas redes que ya se han olvidado de ciertos elementos básicos, ¿no? Sobre todo a nivel periodístico, ¿no? De confirmar, verificar,
ponderar, que ese es quizá el verbo más difícil, ponderar, es decir, qué es importante y qué no es importante. Porque el mundo de las redes también puede ser un mundo de exageraciones espontáneas súbitas, ¿no? Una ola de indignación por algo que es evidentemente secundario frente a otros problemas mayores. Pero ese tipo de prácticas son las que vamos a tener que ir intercambiando, sobre todo a nivel de profesionalización y de escuela, ¿no? Ok. Bueno, como saben, Genaro es el reportero, en tanto reportero, el mayor especialista en medios de comunicación en el país. Y también uno de los analistas políticos, reporteros políticos más brillantes de este país. Y quiero conjuntar un poco estas dos vertientes que tienes, Genaro. Bueno, acaban de destapar a mí, ¿no? El meadero. Por cierto, pongan meadero en Twitter, hashtag meadero, y van a ver lo que pasa. Para que vean cómo se están activando los bots. Buenísimo. Y lo menciono porque en las elecciones pasadas, en 2012, al sistema pues le bastó, le alcanzó para poner al presidente, al sistema televisivo. Televisa realmente fue definitoria, como también lo mencionaba Rosy, para pues, poner un presidente. ¿Para qué le va a alcanzar en 2018? A esta televisión que sí va de salida, hay audiencias que están volteando hacia otro lado, pero sigue siendo muy poderosa. Esa es la primera parte de la pregunta. ¿Para qué le va a alcanzar a la televisión en 2018 políticamente hablando? Y la segunda parte es, bueno, ¿y para qué le va a alcanzar a las redes? ¿Y para qué le va a alcanzar a las audiencias digitales en 2018? Eres un canijo, ya quieres que adelantemos el otro libro. No, son las preguntas claves de este episodio, ¿no? Sobre todo frente al escenario electoral. Ya no es solo Televisa la única que va a operar, ¿no? Es un ecosistema de medios, desgraciadamente, y es un nuevo ecosistema. Un nuevo ecosistema que todavía se está armando y se está articulando, en donde no es solamente la televisora, sino también son las redes digitales que están vinculadas al estamento de la televisora. Es decir, por ejemplo, Televisa pues ya es socia de Vice, se compró SDP Noticias, tiene sus propias estrategias digitales, ¿no? A lo mejor pues nuestros padres o nuestras tías o nuestros abuelos o nuestras esposas o X siguen viendo la telenovela, pero también los más jóvenes, los jóvenes digitalizados o los nativos digitales están consumiendo, ¿sí? Contenidos generados con la factura Televisa, pero empaquetados digitalmente, ¿no? O sea, con una estrategia digital. Eso está sucediendo, eso está ocurriendo, es decir, ningún imperio se echa para atrás de manera voluntaria. O sea, y el imperio Televisa, que forma parte también del sistema político mexicano, está tratando de sobrevivir, de incidir y de dominar en los espacios que le queden del ecosistema digital. Va a participar en la telecandidatura de Mid, no me queda la menor duda. Es más, no nos queda la menor duda. En menos de 2 días le encontraron una serie de atributos a Mid que ni su mamá ni toda la familia Mid curibeña habían encontrado. O sea, de repente el candidato o el aspirante del partido que está en tercer lugar de las preferencias y el aspirante que estaba en último lugar de las preferencias entre los 4 precandidatos, UTA, resulta que está a 3 puntos del puntero que se llama López Obrador. Qué maravilla demoscópica hay en este país que con la magia de la intoxicación mediática
Además, ¿cómo levantan una encuesta de un día para otro? O sea, lo destaparon el lunes y ya el miércoles, o sea, antier. No, metodológicamente es una, sí, o sea, es evidente que es un spot, es evidente que es un infomercial, es evidente que es advertisement, pero no lo van a decir, los van a recubrir de que, ay, las encuestas. Pues por eso tienen crisis de credibilidad los medios y las encuestas, por este tipo de tonterías en donde piensan que la gente está jodida y no va a salir de jodida y le siguen queriendo dar una televisión para jodidos, como diría Azcárraga Milmo. El problema es este, que la rebelión de los jodidos, es decir, los jodidos se les rebelaron a Televisa y les están diciendo, pues no te creemos, pero de que va a venir un intento brutal por incidir en el ánimo y en la deliberación mediática, lo va a ver y va a polarizar más todavía esto. Pero sinceramente eso no es lo que me preocupa, porque sí, a final de cuentas, la rebelión de las audiencias le ha ganado la iniciativa a las televisoras, a los gobiernos y a los partidos. Pero lo que viene es peor, ¿eh? O sea, la Ley de Seguridad Interior, que se está aprobando en estos momentos en el Congreso, nos está cantando el escenario de casi una dictadura militar o una militarización en extremo para generar miedo. Es decir, vamos a un escenario 2006 de polarización, pero ya con ingredientes mucho más peligrosos, con un despliegue de fuerzas militares, ya no en 8 entidades, bueno, ya Peña Nieto empezó, este es un buen dato que lo compartí con algunos reporteros, compañeros, Peña Nieto empezó este gobierno con 8 operativos militares en igual número de entidades. ¿Saben cuántos operativos militares hay ahorita en cuántas entidades? ¿Verdad que nadie sabe ese dato? Ni lo dicen. Hay 24. Hay 24 estados que tienen a los militares en funciones de policías o que han militarizado a las policías. Es decir, 3 veces el número que recibió Peña cuando llegó a la presidencia. Y estamos en el año más violento, donde se han disparado los números de homicidios, los números de secuestros, el número de robo a casa habitación, etcétera, etcétera. Y se ha disparado, por supuesto, las violaciones a derechos humanos, los asesinatos direccionados a periodistas que se meten con las fuerzas vinculadas narco, militar, narco, gobierno, narco, policías, y contra defensores de derechos humanos que no había pasado, como el asesinato del ombudsman de Baja California, ¿sí? Como el asesinato en Veracruz de la defensora o la procuradora o la fiscal contra la violencia de género. Es decir, están yendo sobre cuadros específicos. ¿Quién está yendo? No lo sabemos con precisión, pero en términos politológicos es el sistema. Está reaccionando así el sistema, ¿sí? No van a soltar el poder. Eso ténganlo muy claro. Van a generar miedo, van a generar un escenario de militarización, de endurecimiento. Y ahí es donde entra la parte más difícil. Ya no es el cuento de la telenovela de Peña Nieto, va a ser el thriller de Meade, lo que nos van a querer imponer. ¿Sí? Entonces, sí es un escenario difícil, un escenario muy riesgoso, en donde el ecosistema digital y el ecosistema de comunicación lo van a contaminar. Por supuesto que lo van a contaminar, van a trasladar la guerra sucia, van a aplicar la guerra que siempre aplican en la televisión, que ya no les funciona, ya no les da, la van a utilizar en
en los medios digitales tal y como lo hicieron en el Estado de México, ¿sí? O sea, en el Estado de México fue direccionada a los votantes que eran de Delfina o los representantes de casillas que eran para Delfina, estaba direccionada los mensajes donde les tiraban cochinos o cabezas de cochinos, es decir, todo este tipo de estrategias que además no les tengo que contar mucho. Parece que en Guadalajara le aventaron 2 cabezas a las instalaciones de Televisa el día de antier. ¿Estoy bien o me regreso? Entonces, ese es el escenario. No es un escenario muy fácil, ¿no? Ni muy optimista, ¿sí? Por eso todavía es más importante tener conciencia del poder que se puede tener a través de la comunicación digital y no desperdiciarlo, ¿no? Perfecto. Me dejas sin palabras realmente, es muy fuerte lo que estás pintando. Pues estamos en juego nosotros, está en juego este país tal cual, con Claro. este esquema con este tipo de estrategias. Eso es lo que se juega, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, ahora justo vamos a pasar tal vez a la parte más sabrosa de este encuentro. Será ya muy breve porque ya no están pasando aquí el mensajito, pero preguntas. Bueno, perfecto, comenzamos de una vez entonces. Sí. Sí, allá, por favor. Buenas tardes, Genaro. Mi pregunta se enfoca más que nada a la reciente cooptación de ciertos youtubers o influencers a los que muchos jóvenes dedican buena parte de su tiempo para informarse de lo que pasa en el país. Lo que hizo Radio Fórmula de contratar a varios de ellos, como callo de hacha, a mí en lo personal me preocupa porque pues son jóvenes que no leen columnas de editorialistas que son serios o que tienen información con datos duros y se dejan influenciar por estos youtubers o influencers que manejan la información de una manera muy campechana y puede distorsionar su juicio. Yo te pregunto, ¿no te preocupa a ti esa situación de la predominancia de los youtubers, pero que están siendo cooptados por los sistemas de información análogos del pasado, ¿no? Como Televisa, cuando compró Deforma, SDP, etcétera, ¿no? Sí, buena pregunta. ¿Quieren que juntemos 3 preguntas? ¿Sí? Que sí sean preguntas, por favor, y concisas, si fueran tan amables. Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando justo con la pregunta del compañero, comentabas hace rato que tenemos mucho que aprender las personas que de alguna forma nacimos en una era digital de quienes eran un poquito más análogos. Creo que parte del manejo de las redes sociales es como la desinformación que surge en torno a tanta información. Entonces, ¿cómo podemos aprender? No todo el mundo tiene acceso a una educación universitaria o a diferentes formas de ser un poquito más críticos. ¿Cómo podríamos aprender en general para no caer en esta desinformación? Gracias. La misma. Buenas preguntas. ¿Una más? ¿José Luis Palacios? Pasamos del monopolio o duopolio televisivo a un monopolio de opinión. Ahora solamente todos los mismos opinadores, y Castañeda aparecen todos. ¿Cómo tratas ese monopolio de opinión o de orientación de los llamados líderes de opinión? La primera pregunta. La segunda pregunta sería, efectivamente, los políticos que utilizan Twitter en México, están educados para utilizarlos, porque hemos revisado 2012 de los twitters de los 3 candidatos y no dicen nada. Josefina se aventó 600 Twitter, mientras que Peña Nieto se aventó 100 y 200 Peña y 100 López Obrador. En el Estado de México se volvió a repetir ese estudio, pero estamos viendo que los twitters de política no funcionan en México. ¿Cuál es tu opinión? Contesto las 3.
empiezo con esta última que está ligada con la primera y termino con la desinformación. ¿Qué podemos hacer? Antes de la última carcajada de la cumbancha, por llamarlo de alguna manera, del duopolio televisivo fue la intención de crear un monopolio de opinión pública, y fue cuando Televisa y TV Azteca se fusionan en 2011 o fusionan sus intereses para comprar Iusacell. Y me tocó incluso aquí en Guadalajara exponer esto, en la UDG, por cierto. ¿Qué significaba esta sociedad entre las dos grandes televisoras, ¿no? Eso no se hubiera permitido en ningún otro país, pero aquí se permitió. Ese intento, ese último gran intento de tener que las dos televisoras se asociaran, significaba que además no se iban a golpear y que iban a usar toda su estrategia de nado sincronizado, es decir, los replicantes que tienen a través de la prensa, de la radio, e incluso ya de las nacientes redes sociales en el 2011, bueno, ya ni tan nacientes, ya habían bastantes. Eso ya no funcionó. Lo que existe ahora es un intento desesperado de ensuciar las redes, más que de monopolizarlas. Es muy difícil que, por ejemplo, estos youtubers, estos jóvenes, que además pues están aprovechando su simpatía o su carisma para estar haciendo información, yo creo que es lógico, es decir, siempre van a pasar este tipo de cosas, es decir, va a haber quienes estén más cercanos a una posición oficial y quienes no. Y creo que también hay muchos youtubers nuevos que están todavía más a la ultra izquierda, ¿no? O sea, que hay también de las dos cosas, ¿no? Yo lo que les digo es no le tengamos miedo a la diversidad, ni a la variedad de opiniones, ni a la pluralidad. Lo que pasa es que este país tenemos 70, 80 años de una cultura monolítica o díptica, pero al final de cuentas monolítica, ¿no? Entonces a veces creo que es bueno que exista Cayo de Hacha, que existan estos modelos, digamos, de influencers gubernamentales, ¿no? Lo peor es que empezara a existir una persecución a los que estemos en una posición contraria, ¿no? Eso es lo riesgoso, ¿no? ¿Qué tanto les va a dar esto? No creo que les dé mucho, ¿no? Pero también, y ojo, porque tiene que ver con esta última pregunta sobre qué podemos hacer de la información. ¿Por qué han avanzado en muchos casos estos youtubers que manejan la información de manera campechana, de manera no sólida? Pues porque los periodistas les dejamos la plaza. Es decir, los periodistas profesionales, los comentaristas profesionales, los que tienen oficio, les ha costado mucho trabajo entrar a ese terreno. Es nuestra obligación, ¿sí? Digo, yo lo estoy haciendo de un año para acá, no tiene mucho tiempo que estoy haciendo streaming, pero lo estoy haciendo, obviamente es una carga de trabajo extra, pero es un compromiso precisamente por este asunto de la desinformación. ¿Qué puedo hacer? Que si yo tengo la posibilidad de incidir en audiencias digitales y de al menos transmitir lo que durante muchos años ha sido mi experiencia y mi formación para explicar fenómenos, tengo que hacerlo, ¿sí? No por un asunto de fama, no por un asunto de hacerme al simpático, no para que vuelvan unas compañeras feministas a gritarme en la Avenida Reforma, no. Se hacen este tipo de cosas por compromiso cívico, porque si no lo hacemos, si dejamos la plaza, y esa es una convocatoria a los futuros comunicadores, si les dejamos la plaza a los otros, pues no tenemos derecho a criticarlos, ¿sí?
Ellos están haciendo su negocio, ¿sí? Pero nosotros tenemos que incidir ahí y tenemos que participar ahí, ¿no? Aunque sea doble carga de trabajo. Bueno, pues hay mucho por hacer todavía, pero ya tenemos certezas para saber hacia dónde ir. Y pues agradecemos a Genaro Villamil que nos haya compartido esta rebelión de las audiencias y ya nosotros decidiremos si somos parte de ella o lo hacemos de una manera más pensante y aportando como periodistas. Exacto. Muchas gracias a Genaro Villamil, muchas gracias también a la provocación de Juan Carlos Ortega. Gracias. Y bueno, ¿Ya no pues, nos da chance para otra pregunta? ya nos están cortando tiempo. Ya nos están cortando, ni modo. Igual ahorita Muchas fuera de lo que firmas libros, Perfecto. contestas preguntas. Perfecto. ¿La firma de libros es afuera? Afuera. Ah, ok.